Cuando pasan 28 minutos de las 10 de la mañana, es un gusto para nosotros saludar a Jorge Solá. Él es secretario general del Sindicato del Seguro y también secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, todo el equipo de La Patriada te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Muchas gracias por atendernos y te traslado la primera pregunta que solemos hacer en este espacio para introducir el diálogo, y es: ¿qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda estabas? ¿Qué enganchamos? ¿Qué interrumpiste? Mirá, terminé de entrenar hace nada y estaba por desayunar. Entreno sin desayunar yo y entonces estaba por comer el yogur. Qué particular, ¿no? Salir a entrenar sin nada, con el estómago vacío, digo. Es un método, es la mitad de la biblioteca. Mitad de la biblioteca dice que se puede con un café y la otra mitad te dice que no. No más de una hora, hora y cuarto. Bueno, es un buen dato. Jorge, te pregunto por el saldo, ¿no?, de la reunión de ayer en este clima tan agitado políticamente. Bueno, ayer tuvimos una reunión que, bueno, básicamente todo transcurrió también en las opiniones sobre el armado de las listas para las elecciones bonaerenses, y efectivamente, digamos, ahí hubo una mirada crítica por el rol que la propia representación de los trabajadores tiene dentro del armado político. En este caso coyuntural, digo coyuntural porque es el armado de las listas, pero también una preocupación a futuro y también mirando al pasado, de no estar presente en la construcción de un proyecto de país cuando se construye un proyecto político. Y hace bastante que el movimiento obrero, la CGT en particular, pero el movimiento obrero en general, ocupa espacios a veces pequeños, no por eso menos importantes, pero que está alejado de esas mesas donde podamos dialogar y decir, bueno, este es el proyecto de país que quieren los trabajadores. Y ayer, bueno, quedó evidenciado en un armado de listas en la que la representación de los trabajadores, no a título personal, sino a título institucional, bueno, tiene poco para mostrar en el armado de la legislativa bonaerense. Repregunto, pero en función de una reconfirmación, ¿no? Porque planteas esto, no nos vemos reflejados, no está representado el movimiento obrero en las listas que armó Fuerza Patria, y ese reproche no es hacia la conducción política de Fuerza Patria, sino hacia la conducción de la CGT. Es un mix. Claramente nos tenemos que hacer cargo de las responsabilidades que nos caben. Aquello que siempre se decía de que debemos, lo decía Perón, pero decía transformar la CGT no en un factor de presión, para transformarlo en un factor de poder, y en eso tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Lo segundo es que me parece también importante que muchos legisladores que van a ocupar sus cargos allí tienen la capacidad también de representar a los trabajadores. No quiero decir que los únicos que podemos hacerlo somos nosotros, pero sí, digamos, quienes representamos los intereses tenemos una relación directa con la problemática, y nos parece importante estar ahí. Vuelvo a insistir, me parece lo más importante es estar en el proyecto de país que se discute, y lo digo con amplitud de mirada hacia cualquiera sea el partido. Es importante que los trabajadores estén allí, y para eso tenemos una potencia enorme la CGT, no lo voy a descubrir, que es militancia, que es territorialidad, que es estructura, y tenemos un proyecto de país también que se lo hemos dado, en este caso al gobernador Kicillof y a muchos gobernadores, que se llama un nuevo contrato social para una Argentina con desarrollo, producción y trabajo. ¿Qué tal, Jorge? Fabián Wallman te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Fabián, buen día. Estuve ayer tratando de buscar un poquito acerca de la representación sindical. En 1983 el Congreso Nacional tenía 23 diputados, sin representantes de gremios, en el 93 17, en el 2003 13, en el 2011 también 13, en el 19 12 y hoy tiene 10 aproximadamente. Esta falta de representación, de llegar justamente a las bancas en el Congreso, ¿no tiene algo que ver también con la transformación que vimos a lo largo de todo este tiempo de lo que significa la masa de los trabajadores en la Argentina y la falta de representación de un buen sector por parte de la CGT? Sí, primera cosa, digamos, me parece importante en ese correlato que haces de la cantidad
que tenemos de dirigentes gremiales. Lo primero, que los dirigentes gremiales que están allí, en su mayoría tienen el aval de la CGT de manera contundente, pero no fue, digamos, algo que fue discutido y puesto por la CGT. Muchas veces ocupan sus espacios por su propia militancia dentro del partido. La segunda cosa, la CGT me parece que también en su mirada institucional atravesó en los últimos 9 años la reunificación de sus conducciones para llegar a este momento en un momento de fuerte unidad, sin dejar de tener tensiones, por supuesto, y es absolutamente válida porque tenemos diferentes maneras de pensar, pero con una herramienta muy poderosa que es la unidad de la CGT. Y la última, que tiene que ver con el núcleo de tu pregunta, también es cierto que en los últimos 10 años, quizás desde el inicio de este siglo a esta parte, la representación del trabajador ha cambiado porque el mundo del trabajo ha cambiado también. Hoy los representantes de los trabajadores formales no representan a aquellos que o son informales o están en los monotributos o tienen otro tipo de esquema, los trabajadores de plataforma, y efectivamente la CGT tiene que ir para una mirada de representación. Porque lo que siempre digo es que la CGT no solo representa a los afiliados directos de sus sindicatos, sino también a todo ese mundo laboral que no está afiliado directamente, por ejemplo, lo que digo, los informales, lo de los monotributos, los trabajadores de plataforma, pero exigen a la CGT una respuesta a su enorme cantidad de problemas que tienen, ¿no? Y en esos problemas que tienen, esta reconfiguración del espacio del trabajo, ¿cómo se puede de alguna manera sentir esos trabajadores a los cuales se les avala una paritaria de un 1% solamente? Cuando todos los días está claro que el índice de inflación no refleja lo que sienten en los bolsillos. No, claro, bueno, eso es así, y vos sabés muy bien que muchos de esas discusiones paritarias tienen que ver enfrente con un empresario que trata de aprovecharse de un discurso de la política diciendo que hay un techo a la paritaria. De todas las paritarias que hoy que pueden salir a la luz, la mayoría ha sobrepasado ese techo. Lo ha hecho de manera con pues sumas fijas o sumas no remunerativas o con otro tipo de aumentos, pero también lo ha hecho inclusive en acuerdos paritarios que han superado eso. Te doy el caso de mi gremio, que no necesariamente del otro lado hay gente que anda regalando la plata, y efectivamente hemos alcanzado la inflación de lo que va al principio de este año hasta ahora. Por supuesto con pérdida de poder adquisitivo, eso es muy importante, porque aún alcanzando la inflación que se dice hoy, hay 2 variables que pierde el bolsillo del trabajador. La primera, todos lo sabemos y ustedes con más razón seguramente, la inflación que se está midiendo hoy se mide a valores del año 2004-2005, de canasta del 2004-2005, con lo cual hoy debiera ser más alta la canasta de insumos básicos. Y la segunda es que nosotros vamos recuperando siempre de atrás y en forma de escalera, mientras la inflación siempre sube mes a mes, en forma de pendiente hacia arriba. Entonces eso para nosotros es una pelea que la estamos dando en todos lados. Por supuesto, en algunos lugares les es más difícil, por ejemplo a los empleados públicos, ¿no? Donde del otro lado la lapicera la tienen los muchachos del gobierno nacional. Y algunos gobernadores, no todos, que siguen la misma línea. Pensando esto, ¿no?, de las materias que tiene pendiente la CGT, tanto en cómo recompone o reconstruye la representación de sus trabajadores, que se fue alejando, como veníamos planteando, y reconociendo por un lado, cómo crece la representación sobre estos nuevos trabajadores plataformizados informales. Me pregunto, ¿cómo juega en esto la reforma laboral? ¿Qué están discutiendo ustedes sobre la reforma laboral en vistas también de su participación en el Consejo de Mayo, donde entiendo que van a habilitar la discusión con el gobierno libertario? No, la reforma laboral en los términos que se dejan, digamos, trascender en algunos miembros del poder, nosotros no la vamos a avalar de ningún modo. Para nosotros pero tenés también jugadores de peso pesado dentro de la CGT como Germán Martínez o Andrés Rodríguez dispuestos, a habilitarlo. No, nosotros tenemos en claro, digamos, que la CGT tiene que tener una manera de tratar el tema de la modernización laboral, que no es lo mismo que la reforma laboral, que
nos lleva a aquella famosa reforma laboral de Macri, donde se sacaban derechos. Nosotros creemos que puede haber una actualización y modernización laboral que se puede dar solamente en las discusiones paritarias, es decir, sector por sector, porque es muy difícil tratar de aplicar una misma regla en una legislación nacional para que atraviese de la misma manera a todos los sectores, al del servicio, al del agro, al de la construcción, al de la industria. Entonces, debe discutirse. Bueno, pero hay un punto de acuerdo con el gobierno, ¿no? Que también quiere por ramas o ir a la discusión de convenios por ramas, ¿no? No, son dos cosas diferentes. Claro, sí, lo que decís es cierto, hay una línea del gobierno que pretende que la discusión sea por empresas, inclusive. Sí, claro. Claro, nosotros es por actividad como representa la ley, que es precisamente que nosotros representamos la actividad de los trabajadores en su totalidad y no por empresas, que la discusión siempre se da en la totalidad, para empresas chicas y para empresas grandes. Lo que ellos pretenden es tratar de atomizar la discusión y ahí sí hay una pérdida de representación de los trabajadores. Jorge, hablando del Consejo de Mayo y tomando en cuenta las respuestas que ha tenido el gobierno por parte del gobierno de la CGT, que muchos se preguntan, digamos, qué es lo que encuentra la CGT, que siempre tiene que estar abierto al diálogo en la concurrencia. Por ejemplo, ayer estuvieron ahí reunidos 3 horas con eminentes representantes como Rapalini, de una visión de un mercado en el cual en su propia empresa allí en el norte creo que ha tenido inclusive un obrero muerto en la empresa de cerámica. Digamos, ¿cuál es el lugar, el ámbito para hacer efectivo las aspiraciones de los trabajadores en general, en un lugar en el cual el gobierno cierra cualquier tipo de puerta para avanzar en beneficios, y habla de que justamente todos los derechos de los trabajadores han sido fundamentales para retroceder en esta Argentina potencia de la que habla del siglo XIX? Bueno, primero, digamos, a ese Consejo de Mayo hay una puerta de entrada, pero también hay una puerta de salida. ¿Y cómo sería eso? Bueno, si las cosas no funcionan como los trabajadores queremos, o por lo menos quieren avanzar sobre los derechos que los trabajadores consideramos que no pueden vulnerarse, nada, buenas noches y nos volvemos. Nosotros estamos en la protesta permanente, en este gobierno llevamos unas cuantas movilizaciones y 3 paros, y vamos camino a una gran movilización el próximo 7 de agosto. El reclamo, la protesta por cómo se está moviendo el gobierno, el esquema del poder económico hacia dónde va, lo tenemos en la calle y lo tenemos por cada una de las actividades. Todas las actividades han perdido no solo poder adquisitivo, sino empleos. Y efectivamente eso para nosotros es muy importante. No le esquivamos al diálogo, por más que los otros piensen diferente y por más que a veces crean que en lugar de nosotros representar los intereses de los trabajadores, representamos intereses políticos y nos vean como adversarios políticos. Seremos adversarios políticos en alguna coyuntura electoral, pero luego representamos los intereses de los trabajadores. Y necesitamos espacio de diálogo para tratar de solucionar los problemas que hoy los trabajadores tienen. El poder elegido, legítima y legalmente, es el que le dio la ciudadanía al presidente. No coincidimos en un montón de cosas, eso es evidente, eso es así. Iremos a discutir hasta que planteen cosas que serán intratables. Y vuelvo a insistir, tenemos una puerta de entrada y tenemos una puerta de salida también. Con lo cual eso habla sobre sobre 2 cosas importantes. La CGT se va a mantener en la protesta y reclamo permanente. De hecho, vuelvo a insistir con esto, que fue uno de los temas que tratamos ayer, la movilización que vamos a hacer el próximo 7 de agosto, y como nos hemos sumado a cada una de las movilizaciones que han llamado distintos sectores y las que hemos convocado nosotros. Y luego queremos espacio de diálogo con el gobierno y con los empresarios, porque creemos en la asociación estratégica entre el capital y el trabajo, para una Argentina con inversión productiva, no inversión financiera. Y respecto de la UIA, una sola cosa. Dale. Me permito hacer una mirada respecto de los representantes de la UIA. ¿Sabes qué? Celebro que la representación de la UIA pague salarios. Esta representación de la UIA haya alguien que paga salarios, que mire y atrás y tenga empleados. Después comparándolo con Funes de Rioja, claro. Rapalini tiene la cerámica Salverde y es jugador del sector energético también. Es alguien que invierte. Bueno, está bien, tiene alguien, puedo charlar y coincidir con. Después tendremos las enormes diferencias y tensiones que suceden siempre en una discusión entre el capital y la representación de los trabajadores. Ahora, que vos decís, esto que la CGT está en movimiento, muchos hablan
de una tibieza ante la situación planteada y en el ataque permanente, por ejemplo, a lo que han sido las empresas del Estado, el desguace que está planteando, bueno, esta situación en la cual no hay una manifestación clara de apoyo de los dirigentes, no se los ve en la calle, no están... Pero Fabián, sí. A ver, la CGT viene trabajando en contra del proyecto de gobierno desde antes de que este gobierno fuera electo. Recordemos, vayámonos hasta el 2003. Nosotros hicimos la campaña para que el presidente fuera otro, no que fuera Sergio Massa. Advertimos a la gente que este proyecto venía por los derechos de todos, inclusive los de su trabajo, inclusive sobre sus propios puestos de trabajo. Los advertimos y muchos de nuestros trabajadores votaron este gobierno. Venimos transitando eso. Inmediatamente después que llegó este gobierno, fuimos los que paramos un montón de situaciones que habían enviado, recuerdo la ley ómnibus, movilizaciones y presentaciones que hemos hecho en la calle y también en la justicia. Eso no es tibieza, eso es estrategia. Y además, en cada una de las actividades que la CGT no se representa a sí misma, sino que adentro hay un montón de confederaciones y sindicatos. En cada una de las actividades hoy tenés o movilizaciones, o paros, o asambleas, porque está pasando por algún lío. La posibilidad que tenemos nosotros de llevarnos adelante, hemos llevado adelante 3 paros en el último. Es más, lo que vos decís que nos tratan de tibios, del otro lado nos pegan por izquierda y nos dicen, y bueno, pero hicieron muchos paros, al gobierno anterior no se lo hicieron. No, sí, bueno, claro. Ahora vamos a una movilización el 7 de agosto, al que convocamos a todos, a quienes están al ámbito de la salud, a los que estamos protestando por el Garraham, a los que estamos acompañando a los jubilados, a los estudiantes, todas las actividades que de esta Argentina que no nos gusta. Entonces la marcha San Cayetano es una marcha en contra del gobierno, la marcha que convoca CGT a San Cayetano es claramente antigobierno. Y por supuesto es un reclamo hacia lo que necesitamos. Recordemos que esta marcha se inició con el lema paz, pan y trabajo. Y efectivamente lo que estamos necesitando ahora es mucha paz cuando sale la represión, más pan para los que menos tienen y trabajo que está cayendo a raudales. Y a veces, digamos, a uno se hacen los disimulados cuando pasan las cifras, pero las cifras que hoy está llevando adelante el INDEC es la caída absoluta de los puestos de trabajo formales. Solá, te saco un poco de peso de encima, vamos a mirar la paja en el ojo ajeno porque reivindicaste recién a la conducción de la Unión Industrial Argentina a Martín Rapalini, que asume como sucesor de Daniel Funes de Rioja. Asimismo, los dos representan, entiendo, al mismo grupo empresario dentro de la Unión Industrial, que es el grupo Techín, son dos delfines de Techín, pero quería ir a lo práctico. Si vos conversás con ellos o hablás con ellos, porque esa tibieza que se le adjudica a la CGT cuando uno va a ver a los industriales directamente es falta de reacción total. Uno le pregunta si todavía están vivos o si ya fue total la destrucción del entramado productivo, si no les importa devenir en importadores. Digo, ¿qué discusión tenés con los industriales? Las dos o tres veces que nos hemos reunido en forma informal, el diagnóstico es exactamente el mismo. Estamos ante un programa económico que no tenemos en claro hacia qué futuro va, que efectivamente no tiene en su discurso político las palabras inversión productiva, desarrollo, generación de empleo, y que tiene una apertura indiscriminada hacia las importaciones que termina rompiendo el mercado interno y las fábricas. En esa coincidencia tenemos... ¿Ese es el discurso de los industriales? ¿O el discurso de los industriales es costo laboral? Los industriales son con los que hablo. No, el costo laboral es algo que también nos están reclamando, pero vuelvo a insistir, a ver, en eso le puedo decir lo que le dije a algunos de estos industriales. El costo laboral que a veces se endilga a los trabajadores no es de los trabajadores, a veces es de la industria del juicio. Vayan a buscarla en otro lado, no en los aportes y contribuciones ni en la prestación de salud de los laburantes. Vayan a buscarla en la industria del juicio que tiene que ver con las ART, con la industria del juicio. Vayan a buscarla ya. Entonces, échenle la culpa a quien tiene que haber y no hagan leyes para bajar los aportes y contribuciones porque van a seguir perdiendo igual. Eso ya se los advierto a los industriales, que se los dije ya. Pero digo, volviendo a lo anterior, la coincidencia con el diagnóstico tiene que ver también con un camino de salida.
Si ellos invierten productivamente, generan más empleo, generan más trabajo, generan más consumo interno, efectivamente es un camino en el que coincidimos nosotros. Bueno, pero eso, no sé en eso estamos claros, que estamos acostumbrados a ver a una industria nacional o una UIA que en los gobiernos que más rinde es en los gobiernos nacionales y populares, y cuando llega el gobierno liberal aceptan mansito lo que les dicen. Estás en lo cierto, 12.500 en los últimos 14 meses, hasta hace 60 días atrás, habían caído 12.500 pymes y micropymes, la mayoría de menos de 50 trabajadores. 12.500 que dejaron en la calle, incluida el parate de la obra pública, alrededor de 180.000 trabajadores. 180.000 trabajadores formales, porque como ustedes saben, yo soy de seguros, y las cápitas de las ART, cuando se suben o bajan. Si suben las cápitas de la ART es porque se crea trabajo formal, sí. Si bajan es porque se destruye. Bueno, se bajaron. Efectivamente estamos en una destrucción de la industria nacional, y ellos lo reconocen. Bueno, tendrán que hacer lo que tienen en sus manos, golpear las mesas y no solamente ocuparse de sus ombligos. Eso también es cierto lo que necesitamos. Es decir, nadie se salva solo acá. Voy a repetir lo que decía la serie El Eternauta. Bueno, y para cerrar, y a modo de anticipo, discusiones internas adentro de la CGT por la continuidad. Hay un sector que quiere de alguna manera una renovación más fuerte. ¿Cómo la ven? En un momento se ha hablado de una conducción unipersonal. ¿Qué es lo que va a pasar, Jorge? Yo creo que nosotros hasta entonces, como decía recién, hasta hace 8 o 9 años venimos haciendo un esfuerzo enorme para transitar la unidad. Lo hemos logrado, aquello que alguna vez empezamos con siendo 3 sectores para confluir en un triunvirato, creo que ha cumplido su ciclo y ha cumplido sus roles y sus metas. Entiendo que debemos volver a la naturalidad de un secretario general único. ¿Quién? Con una conducción que pueda ser, que pueda transitar y conducir absolutamente la potencia que tiene la CGT. ¿Quién va a ser, Jorge? Si lo supiera. Ya lo sabés, dale. Dijeron que eras vos. Dijeron que eras vos. Yo creo que Jorge Solá. ¿Cuántas posibilidades tengo de acertar? No, eso va a quiniela, No, nosotros tenemos ahora un consejo directivo para luego llegar a un confederal y al final un congreso que termina definiendo la forma de la conducción y quién está en el consejo directivo. Estamos definiendo si es antes de las elecciones de medio término nacionales de octubre o después, una cuestión casi diría estratégica. Sí, claro. Y bueno, digo, en esto hay una enorme cantidad de hombres y de mujeres que tienen la capacidad de poner en marcha esto que decía hoy, un proyecto que en la CGT no solamente tenga un rol discursivo que es importante, sino también un rol pragmático y de acción que tiene que ver con la puesta en marcha de tantas cosas que hacemos en los gremios que tenemos que replicarlo en la CGT: capacitación, educación, turismo, prestación de salud. Bueno, todo eso lo podemos poner en marcha y efectivamente hacer de la CGT lo que se decía, pasar de un factor de presión a ser un factor de poder. Jorge, muchísimas gracias por este tan rico intercambio, por haber habilitado esta conversación con FM La Patriada. Bueno, a ustedes, que tengan un buen martes. Igualmente, un abrazo. para vos. Hablábamos con Jorge Solá, él es el secretario general del sindicato. Sola, Jorge Sola. Jorge Sola. Claro. Yo veía, ¿no le pusieron una tilde? Sí. Pero no va la tilde. Bueno, yo leí bien. Tenía tilde y yo lo leí con tilde. Por eso. Bueno, Jorge Sola, secretario general del vidrio, y andás a ver si no es el próximo secretario general de la CGT.